Con el patrocinio de Global P&G, contadores y consultores en el Reino Unido, presentamos el siguiente programa. Hugo, en Colombia con esa maleta llena de, digamos, de herramientas inglesas, pero también con esa personalidad de los latinos y esa personalidad colombiana. Tu fundación, ¿continúa tu fundación? Yo me fui a Colombia cuando les comentaba que hice la tesis y me quise regresar, y yo debo reconocer que yo me fui engañado. O sea, yo mismo me engañé, y los comentarios de la gente, porque muchas personas me decían: no, usted en Colombia le van a llevar las oportunidades, porque usted estudió en Londres, habla inglés. No, yo dije: no, yo voy a tener hojas de vida repartidas y puestos para escoger. Y me enfrenté con una realidad muy diferente en Colombia, que aunque tenía todo este bagaje de experiencia y no me siento absolutamente nada más que nadie, pero sentía como que tenía mucho por aportar, no tenía oportunidad laboral. Y eso fue una experiencia muy, muy difícil. Empezar a repartir hojas de vida. Quizás con mis redes nunca fui honesto con esos temas. Quizás ahora me siento más seguro. Pero me acuerdo que en Bogotá a mí me sentaba en la Plaza Bolívar todo el día a ver qué oportunidad había. Muchas veces me entraban al Congreso y yo era ahí sentado a ver a quién le pedía trabajo de los políticos. En mi mente quizás de ingenuo todavía en ese momento, y almorzaba una avena con la almojábana, que son deliciosas ahí en la Plaza Bolívar en Bogotá. Pero como decía usted, con tantos sueños, y llegó el punto que me tuve que devolver porque no conseguí trabajo, y ya llegó un día donde me aburrí. Me aburrí de estar como en ese sonzón de rogar por un puesto. Obviamente había otros trabajos, pero yo sentía que el salario era tan poco, y sentía también que esos puestos que pronto había no eran lo que yo quería trabajar. Entonces me puse profesor de inglés en Bogotá, y el sueldo no rendía para nada. Había unas primas que me hospedaron, pero eso no rendía para nada. Y bueno, llegó el día que dije: no aguanto más, y me devuelvo en el 2018 para Londres. ¿Y en Londres qué haces? ¿Qué pasa? En Londres conseguí trabajo trabajando en eventos, eh, y, y no sé, me empezó a ir muy bien económicamente, como ese año que estuve acá, y como que el Colombia quedó como que, aparte que yo me sentí, no sé si la palabra correcta es humillado, pero Rechazado. sentí que mi autoestima profesional, después de venir de aquí, fue tan ultrajada en Colombia. Como obviamente nadie me hizo daño, pero yo mismo, como el verso uno como correteando a una persona por un trabajo. Me acuerdo que en Cartagena había un político y me dijo: te voy a ayudar, y entonces me tocó seguirlo todo el día a un restaurante, y entró a un almacén con los guardaespaldas a comprar algo, y yo era ahí todavía esperando con la carpeta literal estilo novela, y después no resultó nada. Y como que uno verse siendo un profesional mendigando un puesto, yo llegué a Londres muy afectado en ese tema. Y aquí como que volví a recuperar mi identidad profesional, como que no. Entonces como que Colombia quedó en el olvido. Y un día, y creo que fue el llamado de Dios, yo sentí como que ese palpitar que me decía: oiga, ¿qué pasó con Colombia? Y me acuerdo que fue en julio, yo estaba trabajando aquí bastante, que dije: me voy otra vez. Pero esa segunda vez fue diferente, porque como que yo ya sabía al país al cual me enfrentaba. Yo no llegaba ese niño ingenuo, yo ya llegaba muy consciente de cómo es Colombia, y a lo que iba a hacer, y a lo que me enfrentaba. ¿Y cuál fue esa oportunidad? Es decir, estabas bien, ganando dinero, estabas en tu tema de eventos, estabas un poco sentido, digámoslo así, por tu primera experiencia en Colombia, pero ahí estaba ese sueño de servir, ese sueño de ser líder, de hacer algo, ese sueño de ser presidente o de querer ser presidente. ¿Y qué fue lo que te animó para regresar ya con experiencia, verdad? Sí, regresé. Ese año, el 2019, fue para mí como muy importante, porque fue el año en el que hablé de nuevo en el Parlamento, y también me escogieron como representante de Colombia en el foro diplomático, en el foro global de jóvenes diplomáticos, y yo representé a Colombia allí, y eso fue también en el Parlamento. ¿Eso pasa estando en Colombia o en Londres? No, eso ya fue cuando volví acá. O sea, ese año trabajé en eventos, pero yo seguí con mi carrera. O sea, yo salí del trabajo en eventos a hacer política y a hacer trabajo social, y estaba todavía, me volví a reconectar con el tema del Parlamento y con todos esos diferentes temas. Y sigues haciendo tu trabajo y político seguí, o sea, en Londres. En Londres, exacto. Y seguí moviéndome muchísimo. Y también me escogieron ese mismo año para ser delegado de la Asamblea Mundial de Juventudes, que se llevaba en Nueva York.
y salí, bueno, apliqué y me escogieron. Entonces también viajé allá y en ese momento había la oportunidad de aplicar por el puesto de embajador de Colombia. Y yo apliqué y también me escogieron, que fue algo show porque yo no estaba viviendo en Colombia en ese momento, estaba acá. Pero al aplicar mostré y hablé del trabajo que había desarrollado en Colombia. Entonces fue un año Colombia ante la Asamblea Mundial de Juventudes, que es un tema que viene en asociación con ECOSOC y UNESCO, que son ramas de la ONU. Entonces ya tenía que viajé en febrero a Nueva York. Pues esa vez, perdón, viajé como delegado. Ya después vino el tema de embajador, pero fue un año con mucho, como pueden ver, con muchas cosas. Fue muy, muy, muy activo. Entonces ya tenía varias invitaciones de Colombia. La gente me empezó a seguir en redes desde Colombia. Creo que tuve una entrevista con Caracol Radio y Blue Radio. Entonces eso como que ya después me empezaron a subir los seguidores en redes sociales. Y también hubo un poco de crítica cuando me nombraron embajador, porque él no está en Colombia, él está en Londres. Yo le decía, yo estoy en Londres porque no conseguí trabajo allá. Entonces fue un año muy movido. En el 2019 dije, no, me voy para Colombia. Por todo ese tema que les comentaba del embajador, de haber hecho activismo social en el Parlamento y aquí en la alcaldía de Londres, hacía muchas capacitaciones y conferencias y contaba mi historia motivacional de manera muy orgánica, pero lo hacía por Zoom y bueno, por la plataforma que existían en ese entonces. Pero antes de entrar ahí, quiero preguntarte, ¿se aplica eso que dicen por ahí, que nadie es profeta en su tierra? Es que yo digo la verdad, yo no sé cuál es la tierra entonces, porque yo digo, yo estoy en Inglaterra, yo sí me siento muy inglés en muchas cosas y debo reconocerlo también, pero sí fue hasta el día de hoy. Yo creo que Colombia ha sido un terreno difícil, o sea, no ha sido como que usted es colombiano, venga para acá, no. Finalmente, esa proyección en Colombia la logras desde acá. Y ahí viene otro detonante en tu historia, otro elemento bastante importante, y es, eres vocero, eres embajador en proyectos, en instituciones que tienen conexión con las Naciones Unidas. Hola, un saludo muy especial para todos. Saluda Hugo Enrique Osorio. Tengo el honor este año 2024 de haber sido reelegido como embajador de Juventudes representando a Colombia en la Asamblea Mundial de Juventudes. Este será mi último año representando al país desde esta plataforma, donde lo he hecho durante 3 años y he conformado la delegación que anualmente representa al país desde Nueva York, Estados Unidos. La Asamblea Mundial de la Juventud es una plataforma que promueve una red global de jóvenes líderes y agentes de cambio a través de la educación, el intercambio cultural y el espíritu de emprendimiento. Este año, en la sesión número 29, que se llevará a cabo de nuevo desde la ciudad de Nueva York, Tú tendrá la temática Construyendo... tienes algo que contarle al país. Y ahí empieza tu otra historia. Y es, empiezas a reunir gente y empiezas a través de universidades, tengo entendido, a contar cuál es tu historia. ¿Es eso cierto? Sí. Eso empezó como mencionaba de manera muy orgánica a través pues, de plataformas de internet. No sé si era Zoom en ese momento, cómo se hacían. Y empezó ese tema de dar charlas, de contar la historia. Yo lo hacía como por motivar y siempre me parece que los sueños son un tema tan fundamental en la vida del ser humano. Creo que son el motor, lo que mantienen a uno vivo. Entonces yo pues contaba mi historia y les contaba que había hablado en el Parlamento y que esto. En el 2014, 2015 creo que estuve en el Parlamento Europeo de Bruselas también con este mismo comité. Nos llevaron allá a exponer. Eso también fue un tema que salió mucho en medios de comunicación. Entonces eso fue tan orgánico, pero yo ya veía que mi mente estaba en Colombia. O sea, yo me trasnochaba esperando a las 7, 8 de la noche hora de Colombia porque era la hora que se podían hacer ese tipo de espacios. Y fue cuando dije, no, yo estoy prácticamente viendo horario colombiano aquí en Londres y no estoy en Colombia porque no tengo un trabajo allá. Y es que es demasiado irónico porque Inglaterra me provee dinero, pero quiero estar en Colombia trabajando. Entonces ahí empezó como todo ese tema hasta que ya se volvió algo más profesional, se volvió la organización que ha sido como el eje de mi vida. Sueña e impacta son las conferencias que empiezas a proyectar en Colombia. Sueña e impacta. ¿Quiénes iban dirigidas esas charlas, esas conferencias? A jóvenes, buscando la manera en que, mira, ahora que he trabajado tantos con jóvenes, hemos visto tantos asuntos que tienen que ver con la salud mental, con la ansiedad. Yo mismo he tenido mis lapsos de ansiedad también y he descubierto que no hay nada que traiga más estabilidad y plenitud al ser humano cuando aprendemos el arte del servir. Entonces,
esto va conectado en el soñar, sí, y soñemos con tener nuestras cosas, pero siempre soñemos de qué manera esos sueños son un puente y son un vínculo para ser de impacto positivo. Porque ahí realmente, repito, es donde está la plenitud del ser humano. Cuando yo logro tener, pero estoy buscando la manera en que yo también puedo influenciar, y eso lo puede hacer un empresario a través de dar empleo, de dar becas. Bueno, o sea, hay tantas maneras de hacerlo, pero les dejo a los jóvenes esa inquietud de que sueñen en grande, pero piensen de qué manera voy a poder yo retribuir a mi comunidad de lo que yo he logrado. Y ahí empieza la conferencia que, pues, como digo, era una historia simplemente de la vida de Hugo Enrique aquí en Londres como migrante, y luego terminó convirtiéndose en una conferencia motivacional de emprendimiento social, donde hacemos seminarios también sobre redes sociales, sobre marketing social, donde hacemos capacitaciones con líderes, consejeros municipales de juventud en Colombia. Tanto así que en esos últimos 4 años hice 300 eventos alrededor del país, en más de 25 municipios del territorio nacional. Finalmente conseguiste el puesto. Pero eso no fue un puesto, ese fue mi proyecto, ¿no? Que yo creé, o sea, como dice un dicho creo que fue embajadora de la ONU, que dijo una vez: si no te invitan a la mesa, trae tu propia silla, algo así. Pues no me dieron un puesto y yo empecé mi propio proyecto, y de ahí salió luego una oportunidad que fue trabajar en la Consejería Presidencial para la Juventud, pero creo que fue a raíz de ese proyecto que yo había realizado y el trabajo que había desarrollado con jóvenes. Esa consejería ya es con el gobierno nacional. El gobierno nacional, sí. Ese fue quizás el puesto porque me permitió trabajar dentro del gobierno, tener una entrada financiera y seguir con mis proyectos propios que Sueña Impacta, y la fundación son mis proyectos propios que yo venía desarrollando. ¿Cuál es tu sueño? Ahora, pues a largo plazo, yo creo que poder ejercer desde una plataforma política en el país, ser presidente, pero quiero tener un cargo de elección popular, de ahí ser ministro, pero yo repito, mi sueño es poder aportarle a Colombia y a esta generación. Regresando al 2019, que es donde estamos, pues ahí viene la etapa terrible. Tú estás ya emocionado, tienes tu proyecto, vives esa segunda experiencia, puedes aportarle al país con todo lo que has logrado en Londres, estar en un parlamento, ser miembro, embajador en un consejo juvenil, estar con un pie en la ONU. Todas esas experiencias, todo iba muy bien, pero el mundo recibe la noticia y vivimos lo que tuvimos que vivir, la pandemia. ¿Qué pasó ahí en esos días, en esos años con la pandemia? Y el tiempo de COVID, yo creo, he escuchado tantas historias, yo creo que fue un tiempo hasta sobrenatural para muchas personas, ¿no? O sea, cosas que uno dice. Yo hoy en día me acuerdo de esos días y yo digo, ¿yo cómo soporté? Porque incluso cuando nos encerraron, se me dañó el teléfono. Yo estaba sin trabajo, imagínense, se me dañó el teléfono en esos días que nos encerraron. Y me bloquearon el Instagram. Entonces estaba encerrado en una casa lejos de Inglaterra, y sin teléfono y sin Instagram. O sea, estaba, no sé, desconectado. Hoy en día me acuerdo y digo, Dios mío, yo no sé cómo pasé esa etapa de mi vida. Yo me acuerdo que gracias, pues estaba en Colombia, había una terraza grande y me iba a saltar allá a hacer ejercicio con un parlante, pero irónicamente también fue de los mejores tiempos de mi vida, porque empecé el proyecto de repartir mercados. Como yo estaba viviendo en ese momento en un barrio popular de Pereira, conocía mucho las necesidades de la gente, del vendedor de arepas que vive del día a día, el de los buñuelos, de la empanada. Me encanta hablar con todo el barrio, era amigo. Y no sé, alguien una vez me dijo como que estaba pasando necesidad, y yo dije, voy a recoger por mercadito. Pero de ese mercadito, que mi mamá incluso me mandó desde acá, que para aportar para el mercado, resultamos, o sea, es que fue increíble. Fueron creo que 3 meses en que yo no paraba de pedir un permiso para salir, y éramos repartan mercados, y eso me llevó también a conectarme con personas eso creo que fue, no me acuerdo bien la fecha en ese momento, pero hubo una masacre en Cali, en Llano Grande, sí, un Llano Verde, ya no me acuerdo bien, y a mí eso me afectó muchísimo, porque fueron las 5 jóvenes que masacraron en Cali, y yo me afecté demasiado, y yo dije, yo quiero ir a visitar a sus papás. Y todo el mundo, no, ¿cómo vas a ir por allá? Y tanto así que con el dinero que tuve, recogí. Y para mí es una historia que lo digo con humildad, pero nosotros llegamos a visitar a los papás de esos jóvenes con mercados, con una donación.
y al otro día llegó el gobierno. Entonces yo dije, o sea, mi fundación llegó a ese lugar antes del mismo gobierno nacional, con otros 4 jóvenes que me estaban apoyando, con la plata que me donaron desde aquí de Londres, alquilamos carros para poder ir hasta Cali, porque yo estaba en Pereira, y llegamos como con 200 mercados de esa comunidad y unos mercados especiales, como digo, con unas donaciones para los padres de estos jóvenes. Y para mí fue una época donde pude conectar con la realidad también del país en muchos diferentes aspectos. Llegas primero que el Estado, es decir, estás conectado con la problemática, te impacta, como debería impactarnos a todos los colombianos cada acto de horror que vivimos. Y fuera de eso, ayudas con esos mercados. ¿Cómo hacías en COVID y de dónde nace lo de los mercados? ¿O con quién trabajas? ¿O cómo es toda esa logística? Es que eso fue muy orgánico porque yo nunca había hecho tema de mercados y la verdad no estaba ni por mi mente. Como le digo, una familia me comentó que estaba en necesidad y recogí como 3 mercados, pero de ahí, o sea, la gente empezó... No tenías Instagram, me dices, y tampoco tenías... Ya él había recuperado la cuenta, Okay. pero en ese momento yo no publiqué nada, sino que mi mamá le comentó a varias amigas y entonces dijeron que poner unos mercaditos, entonces una puso 100 libras, la otra puso 50. Cuando yo hice poco de plata, yo dije, no, aquí hay mucho... Es decir, tu ayuda también llega desde Londres. Sí, es que la ayuda financiera vino desde Londres, total. Entonces, cuando yo ya tenía como 1.500.000, alguien me dijo a mí que había un sitio en Pereira que se llama Mercasa, que es el mercado, y que me fuera para allí que negociaba. Entonces, creo que las redes sirven también para ser muy transparente, y me fui para allá, para Mercasa, y le dije a un primo, le dije, usted filme. Entonces, él empezó a filmar todo, y yo negociando, no sé cuántos mercados me dieron, como 100, 120, y entonces filmé todo el proceso, montando todo en el carro con los del mercado. Empaqué, filmé todo y me fui por allá en Pereira a repartir mercados y lo publiqué en Instagram y la gente me dijo, queremos dar más, y empezaron a dar más y a dar más. Y me ha gustado también en las redes, creó un tema de confianza, de que la gente veía todo lo que hacía, que la gente decía, prefiero darle a usted que darlo por allá a una organización que yo no sé qué está pasando. Y estamos hablando que esa gente es inglesa. Inglés y colombianos, pues amigos que me conocen desde aquí, desde siempre. Y yo muchas veces mandaba recibo, la gente me decía, no mande recibo, no, es que todo lo que vemos por redes que está haciendo. Y en ese momento de eso de los mercados, fue que pasó lo de Cali. Entonces yo dije, no, ¿y cómo voy para Cali con una cantidad de mercados, de gente que lo comprara en Cali? No había cómo transportarse. Bueno, de entre el dinero que recogí, nos alcanzó para alquilar un carro y ahí montamos todos los mercados y nos fuimos como con 250 mercados para esa comunidad en Cali. Por ahí hay videos en Instagram, los pueden ver porque todo lo filmé. ¿Tu fundación cómo se sostiene precisamente? A través de esas donaciones. O sea, los proyectos que hemos hecho, los hemos hecho por la donación de las personas. Y un momento súper importante también, que después de esos mercados, creo que fue la primera vez que ya salí como en las noticias Caracol, alguien me escribió de que hubo un derrumbe en Cali y un niño se les cayó la casa, él vivía con su abuela, su padre creo que estaba preso y su madre estaba en Chile. Y al caerse la casa, o sea, es una historia muy trágica, pero de mucho amor a la vez, porque cuando la pared se vino encima, la abuela cae sobre el niño y ella le quedó todo y el niño quedó vivo. Entonces un amigo me escribió de Cali y me dijo, ¿usted qué le gusta hacer proyectos sociales? Mira, el niño quedó sin nada, o sea, su ropa, sus cosas, todo. Está en el hospital en este momento, pero no tiene absolutamente nada. La mamá no puede viajar desde Chile, el papá está preso, solo hay una tía y la tía está muy mal económicamente también. Yo dije, a mí me da pena pedir dinero en redes porque yo ya pedí mucho con los mercados. Total, yo le dije, ¿sabe qué? Lo voy a poner en Facebook como para que me dejara de molestar. Y pues hay un niño en Cali con tal necesidad. Y alguien me llamó y me dijo, vea, le doy, creo que fueron como 50 libras. Yo dije, esos 300.000 pesos sirven. Pero yo le dije, yo se los voy a llevar directamente, no los quiero enviar. Entonces la persona me dijo, ¿cuánto le cuesta el transporte? Yo le dije, tanto. Y me dijo, tenga para su transporte, para que coma algo y lleve los 300 al niño. Yo me fui y sin internet, pero me fui de Pereira en bus. Cuando yo llegué a Cali, yo tenía como 400 libras en la cuenta, que obviamente era mucho dinero allá. Entonces yo le llamé a mi mamá, le dije, ¿qué hago? Y me dijo, no voy a entregar plata, saque al niño, cómprele de todo, cómprele ropa, cómprele cobijas, cómprele todo lo que necesita. Y eso hice. El mismo día que yo llegué al hospital, al niño le dieron de alta. Me lo llevé a comer con la tía. Y tanto fue el impacto a través de redes que Caracol vio ese programa con el niño y me quiso hacer una edición especial. Y pues cuento la historia
porque es el impacto que pueden tener las redes también a través de los proyectos sociales que uno hace. El pasado 26 de marzo, una tragedia fue registrada por el ojo de la noche en Cali cuando la pared de una casa cayó sobre una mujer que falleció protegiendo a su nieto. La historia llegó al corazón de personas como Hugo Osorio, que se solidarizaron con el sobreviviente. Creamos como una campaña a través de redes, por Instagram y Facebook, para tratar de recoger fondos para al menos aliviar la carga que estaba enfrentando John al quedar obviamente sin un miembro muy importante de su familiar como era su abuela. En el colapso de la estructura. El hecho de hacer fundaciones, de servir a los demás, es algo que cuando uno sale de su país, sobre todo a países como este o Canadá, encuentra de inmediato el tema de las fundaciones. ¿Crees tú que ese conocimiento, esa experiencia, te la apropias y también le das ese, digámoslo así, ese regalo a tu país? Haces una fundación, quieres servir, sabes cómo se puede hacer, aprovechas la tecnología, pero lo más importante, estás decidido a hacerlo con transparencia. Sí, eso he intentado hacer, y siempre era muy honesto con las personas que donaban. He sido honesto en mi trabajo político también. He querido que haya, por ejemplo, en el tema de la Asamblea Mundial de Juventudes, he querido que haya buena representación, porque en esos espacios no está mal, pero siempre hay preferencia para ciudades principales de Colombia, o como el gobierno colombiano no financia ese tipo de espacios, entonces los que pueden pagarse en un lujo de ir a una Asamblea Mundial de Juventudes, que creo que es la segunda plataforma de jóvenes líderes sociales más importante del mundo, después de One Young World, y yo he buscado la oportunidad para que haya representación. Este año a la Asamblea Mundial de Juventudes, yo como embajador tengo la oportunidad de otorgar una beca, y se la otorgué a un joven afrodescendiente que se convirtió en el primer joven afrodescendiente colombiano en llegar a este espacio. Entonces, para mí ha estado mucho el tema de la representación, y a través de lo que haga, hasta el momento no he trabajado con proyectos políticos de partidos, porque quiero unirme, y el día que lo haga sea con alguien o con algo que yo sienta totalmente que representa la necesidad del pueblo colombiano. Y Angelina Jolie una vez dijo en una premiación algo que me impactó muchísimo, que dijo: ¿qué tengo yo de diferente a una mujer que nace en un campo de concentración de la ONU, un campo de refugiados de la ONU, para ella vivir la vida que vive, marginada, en discriminación, con escasez, y yo tener la vida que tengo? No sé por qué la vida es así, pero lo único que puedo hacer con mi vida es buscar la manera de aportar para que la vida de esas mujeres que no tienen la oportunidad que yo tengo sea diferente. Y creo lo mismo en mi caso. ¿Qué tengo yo o qué tuve de especial para crecer en Londres con más oportunidades y una vida muy diferente? No sé, pero quiero poner mi vida al servicio para que otros jóvenes puedan tener las oportunidades que yo he tenido. ¿Tus padres qué dicen hoy en día? Para ellos creo que es muy normal, porque como siempre me vieron trabajando y haciendo todos estos proyectos sociales. Creo que ven de lo que un día hablé o lo que un día soñé. Sigue siendo embajador de las juventudes en el tema de Colombia. Me comentas que este es un trabajo que puedes hacer desde acá, pero me imagino que tus sueños no llegan ahí. Es decir, estás pensando en más cosas. ¿En qué andas, Hugo? Sí, con Sueña Impacta, que fue el segundo proyecto que empezó también de manera orgánica. Hemos visto mucho la necesidad de trabajar con la juventud, de ofrecerles una guía, especialmente en el tema de emprendimiento social. Hoy en día se habla tanto como de la empresa y de Bitcoin y de cómo invertir y esto, y finca raíz, pero hay muchos jóvenes como yo que dicen: bueno, yo quiero aportarle al mundo, ¿cómo lo hago? Incluso jóvenes que tienen negocio me contactan y me dicen: mire, yo quiero aportar 20% de lo que gano, pero no sé en qué me aconsejas que lo invierta. Y hemos llegado, incluso estuve en un municipio de Cundinamarca, y adolescentes que me decían: quiero crear un proyecto porque en este colegio se bota mucha comida y podemos crear un proyecto de eso para repartir comida. Y empezamos un tema de mentorías a través de Zoom, en cómo ellos pueden convertir eso en un proyecto. Y hoy en día es un proyecto en el que la comida no se bota en el colegio, sino que la reparten después del colegio a familias de necesidad, comida que durante años se botaba. Entonces hay muchos jóvenes que tienen esa proyección, y ahí entró Sueña Impacta.
no solo a motivarlos, sino a ofrecerles una orientación en cómo trabajar. Y tengo también otros jóvenes que trabajan conmigo que son voluntarios, que también les ofrecen guía, por ejemplo, mujeres que trabajan el tema de equidad de género, bueno, también tenemos hombres en el tema del medio ambiente, en la educación, y es brindarle al joven una obra para guiarlo en esos procesos. Y yo creo que esa obra no tiene precio en sí, no tiene valor porque ven la dedicación del tiempo. Yo siempre digo, el mejor regalo que uno le puede dar a alguien es el tiempo, porque el tiempo refleja la vida. Y eso es lo que hacemos con Sueña Impacta. Entonces tengo un sueño de seguir con Sueña Impacta, no solo en las conferencias grandes, sino también llegando a municipios del país y hacer proyectos con jóvenes. He hecho 2 giras departamentales, La Guajira y Norte de Santander. En muchos lugares de La Guajira, la primera vez que se hacía un evento así de liderazgo de juventudes en un lugar tan olvidado por nuestro país, Colombia. Entonces quiero seguir a hacer muchas más giras departamentales. Y de Sueña Impacta con jóvenes nació un proyecto más bonito aún, que es Sueña Impacta Padres de Familia, impulsando a tus hijos a soñar en grande, que fue que muchos jóvenes me decían, sí, pero yo quiero que mi papá escuche esto, quiero que mis papás escuchen, porque los papás tampoco nunca les daba un manual de cómo ser papás. Y una vez empezó un proyecto, los mismos jóvenes trajeron a los papás, y empezó varios programas con los jóvenes y yo empecé a darles una conferencia arriba a los padres. Pues la verdad no fue conferencia, fue yo contándoles mi historia acá, pero que había visto yo en mis papás, aunque ellos estaban trabajando limpiando, para impulsar a un hijo a llegar a esos espacios. Y eso tuvo una repercusión increíble, que ya empecé a hacer Sueña Impacta Padres de Familia y quiero continuar con esa parte de Padres de Familia también. Y tengo la proyección de quizás poder lanzarme a alguna posición de representación democrática en el país. Pues termino esta entrevista nuevamente preguntándote lo que te preguntaba a lo largo de este programa. ¿Cómo te ves en el futuro? Me sueño en un cargo político muy importante del país. Si Dios lo permite, como presidente de la República, pero sobre todo volviendo a juntar el tema político con el tema social. Porque creo que al político se le ha olvidado que es una representación social y que su trabajo verdadero está con la gente y no en una oficina. Y espero algún día poder destacarme por ser un político que fue un político social, que fue un político de la gente, que los han habido en la historia, pero creo que nuestro país ha perdido muchísimo ese tema de estar con la comunidad, de estar con las personas y usar esas experiencias para crear políticas públicas que beneficie a los mismos. Pues Hugo, muchas gracias por estar en Migrantes, Hugo Enrique Osorio. Con el patrocinio de Global P&G, contadores y consultores en el Reino Unido, presentamos el anterior programa.